Toda suya la clase, profe. Bueno, ¿cómo les va, alumnos, alumnas? ¿Cómo están todas? Todas, espero que todo bien. Bueno, llegamos al último encuentro. Ha sido bastante lindo el recorrido. Espero que haya sido tan lindo para todos ustedes, digamos, eso es lo más importante de todo y que haya sido enriquecedor. Las pautas de trabajo final, les van a ser entregadas ya seguramente por plataforma a todos. A disposición quedo a través del equipo de Ricardo de Rossi, pero también a consulta de cualquiera de ustedes. Tienen mi contacto, el equipo docente de la diplomatura, así que cualquier forma de contactarme, correo electrónico, algo también a disposición, sobre todo por bibliografía o algunas consultas sobre el trabajo. Así que aclaraciones al margen, me manifiesto a total disposición para eso. Hicimos un recorridito, empezamos sobre cuestiones abstractas y teóricas vinculadas a lo que es constitucionalismo, un repaso histórico de lo que es la teoría del constitucionalismo. Después nos sumergimos directamente en la historia constitucional entrerriana. Arrancamos allá con los primeros antecedentes de los reglamentos y el bando de Francisco Ramírez. Vimos el Estatuto de Mansilla, la Constitución de Urquiza, las reformas de fines del siglo XIX, las primeras del XX. La clase pasada vimos la Constitución del 33 y la reforma parcial de la Constitución de 1949 en Entre Ríos. Ahora nos toca mirar la Constitución vigente. Nos encontramos ante la primera complejidad, que es historizar o teorizar históricamente desde lo jurídico de algo contemporáneo, digamos, naturalmente, donde la perspectiva muchas veces hace que sea complejo. Para ello, para no sumergirme en un debate estrictamente jurídico, sino tratar de linkearlo con la historia, decidí en el programa trazar una especie de puente entre la unidad anterior y la última, que es la Constitución Nacional de 1994. Digamos, explicar la Constitución entrerriana de 2008 resultaría imposible, al menos la amplitud jurídica, conceptual, renovadora, transformadora que tiene, si no comprendemos las modificaciones sustanciales que hay en el ordenamiento constitucional argentino con la Constitución de 1994. Por lo menos con algunas cuestiones salientes de la Constitución del 94 que implicaron reformas de fondo que todas las provincias se vieron obligadas a implementar, pero a la vez involucraban un cambio de paradigma que enriqueció una mirada más democrática, pro derecho, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, como para comenzar, me parece fundamental que hagamos como un breve repaso a qué fue la reforma del 94. La reforma del 94, dejé varios textos. Yo les recomiendo un poco un texto de Rosati que está en el texto de la ley, que es sobre un resumen de la Constitución. Hay otro texto también, el segundo de ellos, que es un texto de García Lema, que es una explicación de la reforma. Antonio María Hernández. No son muy largos, son 30 páginas, deben tener 10 páginas cada uno de los textos, como para que ustedes tengan un contexto histórico y evolutivo de qué fue la reforma del 94. La reforma del 94, sintéticamente, es una reforma impulsada por entonces el presidente Carlos Menem. La simplificación histórica suele reducir, digamos, muchas veces en la lectura más política que jurídica a que era necesario la reelección. Por aquel entonces la Constitución vigente en 1853 no preveía la institución de la reelección presidencial. O sea, los presidentes primero tenían un mandato de 6 años, que no eran reelegibles, digamos, tenían que dejar pasar un mandato. En pleno, si se quiere, éxito, entre comillas, digamos, la primera parte positiva de que fue el modelo de convertibilidad, al salir del proceso hiperinflacionario de Alfonsín, con el famoso 1 a 1, la mayoría me parece que son más jóvenes, pero por ahí quienes tenemos una edad más o menos recordamos eso en adelante, se construyó una mayoría, una hegemonía política en la primera etapa del gobierno de Menem, una reconversión en términos ideológicos, estructurales de lo que era el peronismo, digamos. El peronismo de una forma u otra se liberaliza, adopta banderas propias del consenso de Washington. El gobierno de Menem significó en buena medida la implementación de las políticas neoliberales en la Argentina, que no fue ajeno a la región y a todo el mundo. Estamos hablando de la caída del muro de Berlín, estamos hablando del triunfo de las ideas neoliberales, la teoría del fin de la historia, etcétera, etcétera. Argentina, no ajeno a eso,
con el trasfondo del proceso hiperinflacionario que Alfonsín se sumergió en la última etapa de su mandato presidencial, avanza con un sistema de reformas, luego de estar casi 2 años, digamos, yendo y viniendo, digamos, en la primera etapa del gobierno de Menem, con una persona como Domingo Cavallo, un economista ortodoxo de la escuela neoliberal, aunque fue funcionario también de la dictadura, presidente del Banco Central en la última parte de la dictadura militar, ideólogo, entre otras cosas, de la estatización de la deuda privada como deuda pública, digamos, con la famosa circular, creo que era 1050, donde se acrecenta la deuda externa. El país se sumerge en la ola neoliberal que explota al mundo y se da un proceso de privatizaciones, un proceso de apertura de la economía, industrialización, etcétera, etcétera. Paradójicamente, digamos, contra lo que para ahí el sentido común del tiempo o no, quién sabe, eso fue exitoso en algunos sectores de la sociedad que vieron que por lo menos la primera etapa del gobierno fue muy positiva. Lo que llevó a Carlos Menem a ganar las elecciones del 91 y del 93 y construir una hegemonía parlamentaria muy, pero muy importante, muy cercana, casi a los 2 tercios en el Parlamento, pues se necesitaba para reformar la Constitución un 2 tercios en diputados, un 2 tercios en senadores. En senadores estaba muy cerca de tenerlo, en diputados también tiene una mayoría que pasaba holgadamente la mayoría absoluta. Ante esa situación, y con el fin tal vez de consensuar una reforma constitucional y contra unos límites, se produce el famoso Pacto de Olivos, ese acuerdo entre el por entonces líder de la Unión Cívica Radical, que era Raúl Alfonsín, y Carlos Menem, en el cual de alguna forma pusieron como cierto límite o cierto criterio ordenatorio de cuáles eran las pautas principales que se iba a reformar en la Constitución. Sin duda había un móvil político central en el caso de Menem, que era la reelección. De hecho, Menem saca la reelección de esa Constitución y Menem es votado en 1995 y termina una continuidad de un mandato de 10 años, la continuidad después de Juan Domingo Perón y del propio Roca, más larga en la institucionalidad argentina, en buena medida por esto. Pero, y esto es una nota introductoria, la reforma en sus contenidos jurídicos, en sus contenidos políticos e institucionales es mucho más profunda que la reelección en sí misma, digamos. En buena medida la reforma introduce cambios sustanciales. En particular, la reforma encuentra un fundamento que se estirará en el tiempo y que hoy es, digamos, en buena medida el sustento del Estado constitucional de derecho, el Estado social de derecho, que tiene que ver con la adopción del paradigma del derecho internacional de los derechos humanos y su incorporación a el régimen jurídico argentino. La Constitución Nacional incorpora en esta reforma, en un artículo, puntualmente el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, un criterio mediante el cual cambia el orden de jerarquía del orden jurídico argentino. Hoy no les he traído, pero les voy a pasar también como material. Hay una forma muy simplificada de explicar la jerarquía del orden jurídico, que lo hizo un jurista que era, que se llamaba Hans Kelsen, que es el autor de la teoría pura del derecho. Este jurista tenía un discípulo que se llamaba Merkel y desarrolló la famosa teoría de la pirámide jurídica. El mundo del derecho es una pirámide así, que en la cúspide está la Constitución, abajo vienen las leyes del Congreso, después vendrían los decretos del presidente, después vienen las normas de las constituciones provinciales, las leyes de las legislaturas provinciales, los gobernadores, y así sucesivamente, estableciendo lo que se conoce como una jerarquía. Entonces, ya entendemos que la Constitución es la norma más importante y se tienen que ajustar toda la legislación debajo de la Constitución a lo que va fijando de la Constitución. Entonces hay una especie de coherencia lógica, digamos, las normas más chicas como una ordenanza municipal o como un decreto municipal tienen que tener una correspondencia, una coherencia con la Constitución, porque en base a la Constitución se establece el marco en el cual hacia abajo se van ordenando todas las leyes. Eso en Argentina fue así desde 1853, pero esta reforma del 94 agrega en el artículo 75, inciso 22, una nueva concepción de supremacía constitucional, una nueva concepción de jerarquía constitucional. Puntualmente en el artículo 75, inciso 22, se incorpora
lo que se conocen como los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahí, en buena medida, se incorporan una serie de tratados internacionales muy famosos, digamos, muy famosos, para ahora lo vamos a repasar, que se incorporan con una jerarquía del tenor de la propia Constitución. El artículo 75, inciso 22, va a decir puntualmente que será facultad del Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con demás naciones y con las organizaciones internacionales y concordato de la Santa Sede. Estos tratados tienen jerarquía superior a las leyes. O sea, estos tratados van a tener una jerarquía superior a las leyes. Por ejemplo, van a ser superior a quién? Al Código Civil, al Código Penal, a las leyes de minoridad, etcétera, etcétera. Las va a poner en esa explicación muy breve que le hice de la pirámide jurídica, lo van a poner en la punta. Los tratados internacionales. Puntualmente enumera este artículo inciso 22 una serie de tratados, que van a ver lo familiar que le puede resultar. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. Toda esa serie de tratados, más dos más que se fueron incorporando según este propio procedimiento, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, tienen, según este mismo artículo 75, inciso 22, una jerarquía constitucional, o sea, superior a las leyes, pero constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos por ella. O sea, acá cambia el paradigma y dice, no solamente tenemos los derechos humanos que establece la Constitución Nacional, sino que metemos un artículo que dice que todos estos tratados de derechos humanos y todo lo que en su futuro se van a aprobar con 2/3 tienen la misma jerarquía de la Constitución. Algo que se llama juicio de compatibilidad. El constituyente entiende que todos estos tratados no colisionan en nada con la Constitución y se tienen que interpretar como complementarios. Por ejemplo, para que razonemos desde la cotidianidad de ustedes, la adopción de la Convención sobre eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer es el fundamento normativo por el cual, por ejemplo, tenemos la ley 26485, de ley de protección integral de ley de violencia de género en la práctica. Es el fundamento en el cual otras constituciones sacan como las cláusulas paritarias o el cupo femenino. Es una forma, a través de esa legislación internacional, de modificar las legislaciones nacionales y a la vez las legislaciones provinciales. El Tratado sobre Derechos de Personas con Discapacidad es la que obliga a implementar políticas específicas para las personas con discapacidad y a la vez reformar las legislaciones nacionales y provinciales en la materia. La Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, es el fundamento por el cual no se pueda bajar, por ejemplo, la imputabilidad de menores a 14 o 12 años, porque entienden algo que se llama interés superior del niño. O en la vida cotidiana de ustedes también, el interés superior del niño es el que permite, por ejemplo, que una madre pueda reclamar cuota alimentaria a los abuelos, sin que sean a través de los padres, porque el interés superior en un proceso judicial es el niño o la niña o el adolescente. Toda esta reforma, todo este tratado internacional es mucho promovido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otro por las Naciones Unidas, y otros tratados modifican toda la legislación. Esto significó una gran explosión de derechos. Queda para la charla, solamente voy a tocar algunos datos, algo que no pasa solamente en Argentina, sino en todo el mundo, sino la discusión sobre la efectiva vigencia de estos derechos. En qué medida, digamos, todos estos derechos, estos catálogos de derechos incorporados por los tratados internacionales significaron realidades efectivas de transformación de las vidas cotidianas, o en qué medida todos los derechos están vigentes.
Sin embargo, de esto, lo que quiero resaltar es que la reforma del 94 cambia el paradigma. Si hay algo realmente saliente en la reforma del 94, es la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. Toda esta conquista que se hizo, sobre todo después del horror de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comprendió que había que tener un estándar de derechos mínimos que podían ser insoslayable para los estados para fomentar al menos un piso de dignidad del ser humano, que se construyó sobre la labor de la ONU, que se construyó sobre la labor de los sistemas interamericanos y el sistema europeo de derechos humanos, todo eso fue incorporado. Ya no quedaba como un tratado más o como unas disposiciones o declaraciones internacionales, son parte de la Constitución y eso es lo central. A partir de ahí se va a construir una nueva forma de interpretar el derecho, una nueva forma de mirar todas las cuestiones de la vida cotidiana, una nueva forma de mirar las instituciones se piensa a través de esta incorporación. Porque ustedes se imaginen, la Constitución Nacional debe ver aproximadamente 4 o 5 artículos sobre derechos. Acá están incorporando 11 tratados internacionales de derechos humanos que deben tener 25 o 26 artículos cada uno. En líneas generales estamos incorporando 300, 400 normas de derechos humanos y le estamos dando jerarquía constitucional. El cambio de paradigma es rotundo. Y lo que miramos en la primera clase como neoconstitucionalismo, hay una idea de incorporar, digamos, todo ese derecho internacional a todos los países y que las constituciones se abran, porque la idea o el piso mínimo de dignidad del ser humano tiene que ser algo igualitario en todos los países del mundo. Pues esa es la vocación universal que tienen los derechos humanos. Las realizaciones efectivas, si por ejemplo tenemos el derecho a la vivienda, o un salario digno, o el derecho a la alimentación, que nos da por ejemplo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se cumple en la práctica, eso es otra discusión. Muy, pero muy importante también, que tiene que ver con políticas públicas y las condiciones económicas de los países. Pero la proclamación, la cristalización en las constituciones ya es un proceso irreversible, al menos con nuestro modelo constitucional actual. Entonces, como les dije, resumiendo, esta ampliación de derechos, esta onda expansiva del derecho internacional de derechos humanos, también llega a Entre Ríos, como vamos a ver un poco más adelante. Viene de la mano de un debate de que si toda esta normativización se da o encuentra su contraste en la realidad social. Eso es otra discusión, que está bueno que también ustedes por ahí como alumnos y alumnas también lo planteen, digamos, en qué medida todo este catálogo de derechos se puede vincular con su vida cotidiana. Derecho a la vivienda, por ejemplo, es un derecho humano, está garantizado por los tratados internacionales y está garantizado, como vamos a ver, por la propia Constitución de Entre Ríos. Ahora eso en la práctica, ¿qué naturaleza tiene el derecho? ¿Son programáticos? ¿Son operativos? ¿Qué pasa cuando no cumplimiento, digamos? ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Qué obligación tiene? ¿Son constituciones programáticas que establecen la base de un modelo que tenemos que profundizar? ¿O son muchas veces declamaciones vacías que no tienen contraste fáctico en su realidad cotidiana? Eso se suele plantear, digamos, como discusión, como mirada. Digo, también lo pueden repasar históricamente. De la mano del derecho internacional de los derechos humanos también vino un rol fundamental. En menor medida, por ejemplo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos o la ONU ejerce una supervisión política de los países del mundo con sanciones. Nosotros en el sistema interamericano, sobre todo por la Convención Americana de Derechos Humanos, por el Pacto de San José de Costa Rica, creamos dos organismos que también fueron muy importantes en el mundo del derecho. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es una instancia previa donde los ciudadanos denuncian a los estados, la comisión trata la denuncia y después lo eleva el pleito a la corte. La corte lo integran representantes de todos los países de la OEA, porque funciona en el sistema interamericano, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por este tratado que nosotros aceptamos, que es la Convención, el Pacto de San José de Costa Rica, tiene la facultad de condenar a los estados. Nosotros cuando firmamos ese tratado y lo hicimos constitucional, sometimos la jurisdicción de nuestro país a la supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que impone condenas que implican sumas económicas que tiene que pagar el Estado de los ciudadanos, los estados condenados, además que órdenes judiciales que tienen que cumplir. Tenemos muchas sentencias en contra. A ver, Álvaro, aguantame un segundito.
¿Qué opina de la contradicción del artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica con la legalización del aborto? Y bueno, la famosa teoría de cuándo arranca la vida, si desde la concepción y cuándo es concepción y desde cuándo es cuenta protegida, y la colisión de dos derechos. Acá está buena la pregunta, hacemos un paréntesis como para dialogarlo. Esta expansión de derechos genera esto. El derecho a la vida está protegido de la concepción, pero también está el derecho de la mujer a tener su propio proyecto de vida, decidir sobre su propio cuerpo, a muchas cuestiones vinculadas que son derechos también. Álvaro, esta contradicción del artículo que vos planteás ya lo resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte en resolutivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva y en otras expresiones más, ha entendido que el aborto es compatible, o las leyes de interrupción voluntaria es compatible con el Pacto de San José de Costa Rica. Y que la idea de la protección de la vida de la concepción no puede, digamos, ser fundamento jurídico en la armonización de estos dos derechos para impedir las leyes de interrupción voluntaria del embarazo. Ha sido un debate muy común. Esto se dio incluso también en la propia convención de 1994, que entre otras cosas se hizo en Paraná y Santa Fe. Es importante porque se hizo en Paraná el 3 de febrero, se sesionó la convención constituyente. Le devolvió un poco lo que la historia en su momento Urquiza decidió pasarla a Santa Fe por una cuestión de conciliar. Urquiza tenía el poder político en 1853, pero hizo la convención en Santa Fe. Como una especie de reclamo histórico, la convención del 94 sesionó a las dos ciudades, en Paraná y en Santa Fe. Pero así como lo plantea Álvaro, existe contradicción en todo. Existe contradicción, por ejemplo, o posible contradicción, mejor dicho. Existe contradicción entre el derecho a la seguridad ciudadana y el consumo de estupefacientes, por dar un ejemplo, o el derecho que puede tener, digamos, la protesta social o el derecho a la libertad de expresión con la calumnia y con la injuria o con los daños a los bienes públicos, las manifestaciones. Este sistema, al ampliar tanto el derecho, lo que obliga es la posibilidad de interpretar. Digamos, y tiene que haber un intérprete de cómo se armoniza. Y esto termina siempre siendo judicializado, que un poco charlamos en la primera clase. Y los criterios que terminan vigentes son los que los tribunales dicen. Y mientras más altos son los tribunales, en este caso la Corte Suprema, que es el intérprete final de la Constitución Nacional, va a ser como la última palabra respecto a si una norma es constitucional o no. O en qué sentido se salva la contradicción entre una y otra. Pero, retomando, estos órganos internacionales también fueron creando una nueva perspectiva. Fueron creando condenas, lo cual obligaron a reformular prácticas. Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos, con un caso que era el caso Fornerón, que era el caso de una adopción ilegal que fue validada por la justicia, la Corte Interamericana condenó al Estado entrerriano por haber hecho esta mala adopción en base a la violación de normas del Pacto de San José de Costa Rica. No solo indemnizó al padre que había perdido a su hija, sino obligó, por ejemplo, a los tribunales a capacitar en materia de familia, en derecho de minoridad, etcétera, etcétera, los tribunales entrerrianos, a crear fueros especiales, a tener competencias específicas, etcétera, etcétera. Esto ha pasado con muchos fallos, digamos, en materia de violatoria del Pacto de San José de Costa Rica, que la Corte ha condenado a los estados. También ha creado otros derechos la reforma del 94. Este es el más saliente y creo que es importante para comprender cómo es la forma de la nueva constitución, la de 2008 en Entre Ríos, porque esto lo toma muchísimo. Pero tiene otros nuevos derechos más que también impactan en la constitución del 2008 y que no podemos entender la constitución entre Ríos del 2008 sin entender esto. Los artículos del 36 al 43 de la Constitución Nacional también desarrollan un nuevo catálogo de derechos moderno, de avanzada. Puntualmente el artículo 36 habla de lo que se conoce como famosa cláusula de la democracia, la idea que digamos, una cláusula bien latinoamericana, digamos, que los actos de las dictaduras militares iban a considerar insanablemente nulos, y se iba a establecer un puente de legitimidad entre lo que estaba antes del golpe de Estado y lo que estaba después, condenando como traidores a la patria a las personas que integran los gobiernos de facto y declarando nula todas las cuestiones que hicieron. Esa famosa responde a la trágica traición política argentina, sobre todo del siglo XX, con la sucesión de golpes de Estado. Sobre todo el proceso que vino en el 55, la proscripción de lo que era el movimiento mayoritario en su momento políticamente, y en especial la dictadura genocida del 24 de marzo del 76. Toda esa historia se trata de zanjar con esta cláusula del artículo 36, una cláusula que adopta también la Constitución de Entre Ríos como espejo, la del 2008,
Se acompaña además con una serie de reformas de avanzada en materia democrática. El artículo 37 habla, por ejemplo, del derecho al voto, agrega también la igualdad real de oportunidad entre varones y mujeres, lo cual abre la puerta en ese momento a la consolidación del famoso cupo femenino en las listas, que antes la integraban mayoritariamente hombres, en un caudal que iba 90-10, 85-15. A partir de la primera ley de cupo que se saca en el gobierno de Menem, hay una participación de las mujeres del 30% en la lista de diputados nacionales. Hoy tenemos un esquema paritario por género, o sea, 50 y 50 en la repartición de legisladores nacionales. Agrega también el artículo 38 una cláusula sobre los partidos políticos, algo que no estaba, considerándolo como instituciones fundamentales del sistema democrático, garantizando que el Estado lo tiene que dar fondo, tienen que rendir cuenta, pero a la vez también les obliga a tener un régimen interno. El artículo 39 y 40 de esa Constitución del 94 establecen lo que se conoce como la consulta popular, digamos, o la iniciativa popular también, que son formas de democracia semidirecta, que tienen que ver con la posibilidad del ciudadano de presentar proyectos ante la legislatura en iniciativa popular, algo que también recoge la Constitución entrerriana, y la consulta popular o referéndum es el mecanismo en el cual le pedimos al pueblo que se vote por sí o por no a determinada iniciativa. No es vinculante, se llama referéndum porque, por ejemplo, Irlanda hace 10 años tenía un sistema político muy conservador, muy religioso, ¿no? Entonces no podía aprobar el matrimonio igualitario porque había trabas, digamos, dentro del propio sistema político. Pero sin embargo la sociedad, las encuestas de opinión, los presidentes entendían que sí, que había que hacerlo. Como el Parlamento no lo quiso tratar, el gobierno llamó una consulta popular vinculante, que la ciudadanía se exprese si estaba de acuerdo o no con la legalización del matrimonio igualitario. La ciudadanía de Irlanda votó mayoritariamente que estaba de acuerdo y ahí se convirtió en ley ese proyecto. Esto sería algo así. Es un mecanismo que paradójicamente, a pesar de tenerlo, se usa muy poco. Se usa muy poco, muy pero muy poco. La Constitución del 94 también agrega, vinculado con estas cuestiones, dos nuevos derechos. Uno es el derecho al medio ambiente, que está en el artículo 41, la educación para el ambiente, la protección de los recursos naturales, y el artículo 42, que son los derechos de consumidores y usuarios. Esos dos derechos también van a ser incorporados en el 2008, pero esta onda expansiva de derechos se da justamente en el 94, no se legislaba sobre ambiente, sobre el derecho al ambiente sano en el 1853. Tampoco se existía la categoría de consumidor y usuario. Estos son lo que veíamos en la primera clase como los derechos de tercera generación. Pues son derechos que son individuales, pero también son colectivos. A mí me afecta como consumidor, porque yo estoy en una categoría que involucra a miles de personas. Imaginemos una discusión sobre la tarifa del celular o el aumento de las jubilaciones mínimas que involucran a millones de personas. ¿Son individuales los derechos? Sí, sin duda, pero son colectivos porque mi caso es igual al de millones de personas. El derecho al ambiente es igual, me afecta directamente y tal vez no, pero afecta a las futuras generaciones, me puede afectar el día de mañana, calentamiento global, sequía, etcétera, etcétera. Es un derecho que se impersonaliza, pero se llama colectivo. Son nuevas categorías de derechos que las sociedades fueron construyendo, se incorporan con la reforma del 94. Por último, apuntes sobre cuestiones salientes. Artículo 43 lo que hace es legalizar constitucionalmente las garantías constitucionales, legisla sobre amparo, el amparo genérico y colectivo, el habeas data que lo crea, que es una especie de amparo vinculado con el derecho a la información personal, y el habeas corpus, que ya existía desde siempre, pero ahí lo establece constitucionalmente porque antes no estaba. En el plano de las provincias, la reforma del 94, por último, genera algunos cambios. Lo que hace es profundizar lo que se conoce, por ejemplo, la autonomía municipal. Nosotros teníamos siempre el artículo 5, pero el artículo 5 es complementado por el artículo 123. El artículo 123 lo que hace es consolidar el principio de autonomía municipal. Puntualmente dice que cada provincia va a dictar su constitución, lo va a hacer conforme al artículo 5, pero asegurando siempre la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. El 124
y otros artículos garantizan más derechos a las provincias, pero en particular en lo que nos vincula con algo que vamos a ver ahora a continuación, lo que hace es profundizar ese camino de autonomía. ¿Se acuerdan que vimos que había una tensión en unos procesos constitucionales sobre hasta qué punto le dábamos autonomía a los municipios o no, que hubo un proceso regresivo, digamos, en el marco de las constituciones de fines del siglo XIX y principio del XX? Esta constitución del 94 salga el debate y establece claramente la existencia de tres órdenes de gobierno: un orden nacional o federal, un orden provincial y un orden municipal. Constitucionaliza a los municipios de una forma clara, la Constitución del 94, algo que naturalmente vamos a tomar nosotros. Crea algunas instituciones que también vamos a tomar en el 2008, como el Consejo de la Magistratura, como el Defensor del Pueblo. Establece la reelección presidencial, como charlamos al principio, pero por un solo mandato. Podrá volver, pero hacerlo dejando pasar un mandato. Crea el jefe de gabinete también, que se pensó como algo parecido al primer ministro europeo en el régimen parlamentario, pero eso nunca funcionó. El jefe de gabinete con un sistema presidencialista como el nuestro terminó siendo algo así como un ministro más. Esa es la realidad, no tuvo nunca un peso específico. El presidente siempre fue la figura dominante de cualquier gobierno. Creó organismos de control como la Auditoría General de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sería el pantallazo que me parece central tener entonces. La reforma del 2008 de Entre Ríos tiene sus particularidades por nuestra provincia, por supuesto. Es más, de hecho, es una constitución de vanguardia, de las mejores constituciones en términos de redacción que existe, tal vez la mejor en el derecho provincial de público comparado. Pero en buena medida es heredera de esta reforma del 94, es heredera en la medida de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, es heredera en la medida de la incorporación de nuevos derechos, es heredera también de los nuevos diseños constitucionales o gubernamentales, como la autonomía municipal, organismos como el Consejo de la Magistratura, la misma reelección, etcétera, etcétera, que fueron incorporados en la Constitución del 2008. Hasta acá entonces vamos con el pantallazo sobre la reforma del 94. ¿Alguna duda? ¿Algún planteo para hacer? ¿Se entendió? Sí, 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 pregunta. Te hago una pregunta, Gonzalo, respecto de un tema que tocaste al principio, cuando decís que nuestra Constitución se votó a que, digamos, tenga, digamos, tengan todos los tratados internacionales, las convenciones, sean parte de la, digamos, de la aplicación. La pregunta es, digamos, a ver si te la puedo formular bien, vos capaz que me vas a preguntar. No, preguntaste libre, libertad total. ¿Eh? Libertad total. No, bueno, sí, pero la pregunta es, eso vos dijiste que hubo que votarlo en el Congreso para, digamos, que sean efectivos la toma. Si esos tratados o convenciones a nivel internacional cambian, ¿son de aplicación inmediata directa o tiene que volver a votarse esa aceptación? Una buena pregunta. Los tratados se incorporan en el momento que están. Digamos, el constituyente del 94 tomó el texto de todos esos tratados que están enumerados en el artículo 75-22 y los incorporó a la Constitución. Esos tratados, vos imaginate que, por ejemplo, la Declaración Americana y Humana se hace en el marco de la OEA y lo votaron todos los países, la OEA lo aprobó. Una reforma de ese tratado implicaría un nuevo tratado internacional o uno de las Naciones Unidas, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el tratado más, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, por ejemplo, creo que es el más ratificado del mundo, inclusive más o casi igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso lo promueve Naciones Unidas. Eso lo aprueban los países en la Asamblea de la ONU y después son ratificados por el presidente. Un cambio implicaría el mismo procedimiento. Si queremos modificar eso, tendríamos que nosotros como país adherir a firmar esa resolución de Naciones Unidas, después con una ley con 2/3 partes, incorporarlo al sistema constitucional y dándole esa validez. Tendríamos que modificarlo. También se puede denunciar, porque el mismo sistema que te posibilita en el artículo 75, inciso 22, por eso los alumnos léanlo, porque es bastante sencillo, pero ahí explica bien cómo es el procedimiento. Podemos denunciar un tratado. ¿Qué quiere decir denunciar un tratado? Podemos salir a un tratado, por ejemplo, un ejemplo real, jurídico.
a Venezuela, se lo condenaba mucho por violaciones, creo que lo hablamos en la primera clase, la segunda, se lo condenaba mucho por violaciones al Pacto de San José de Costa Rica. Lo que hizo el gobierno y la legislatura nacional venezolana fue denunciar el tratado, es decir, salir del Pacto de San José de Costa Rica, para que no sea obligatorio los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto muy simplificado, sin tratar de hacer juicio de valor. Pero en un momento dijo, bueno, me van a condenar por violación de libertad de expresión, por violación del derecho a la libertad de la información, me condenan por persecución política, etcétera, etcétera. Yo no voy a cumplir las condenas, lo que hago como país, yo tengo los votos dentro de mi legislatura, es con las mayorías requeridas según la Constitución bolivariana, de decir, salgo del tratado y no se me aplica más. Eso nosotros lo podíamos hacer. Eso lo podíamos hacer nosotros también, denunciando el Pacto de San José de Costa Rica con 2/3 partes de la Cámara de Diputados y 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Podemos salir. La irresponsabilidad internacional es otra cuestión, digamos. El derecho internacional dice que la responsabilidad del Estado es como que continúa independientemente de eso. Pero en líneas generales, jurídicamente, ese sería el diseño, digamos. ¿Se puede salir un tratado? Sí, con los mismos votos con los que vos lo hiciste. Hoy, al menos en términos de sentido común político, por más reaccionaria que parezcan las opiniones de algunos dirigentes, nadie plantea denunciar o salir de la aplicación de la Convención de la Eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, por ejemplo. Nadie plantea denunciar el Pacto de San José de Costa Rica o la Declaración Universal de Derechos Humanos. No lo plantea. Hay algunos actores políticos que plantean algunas cosas de que no es aplicable, digamos. Incluso la Corte Suprema ha modificado un poco el criterio y ha dicho que no siempre se aplican todas estas cosas, sino hay que tener en cuenta cómo analizamos el margen nacional de apreciación para ver que en algunos casos se aplica y en otros no. Pero hoy nadie lo plantea. Pero el ejemplo de Venezuela puede pasar, otros países del resto del mundo también han denunciado, porque existe un sistema europeo igual al del Pacto de San José de Costa Rica, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que más o menos cumple el mismo rol para condenar a los estados. Ahí más o menos explica Perfecto. Ahí me hicieron una pregunta, Álvaro, a ver, ya repasamos. La reforma de 2008 habla de carta orgánica por municipio de más de 10.000, pero que sepa todavía no se señaló provincial la ley que lo organice. ¿Por qué? La ley, lo vamos a ver ahora, te lo adelanto, eso es de aplicación operativa. Lo que tienen que hacer los municipios no es esperar una ley reglamentaria que ya está, que es la ley del municipio. Lo que tienen que hacer las ordenanzas es sancionar una ordenanza de convocatoria a convención constituyente municipal para sancionar una carta orgánica. De hecho, Gualeguaychú planteó en su momento en esta gestión que iniciara el debate. Y tengo entendido que algunos precandidatos en Paraná y en otros lados también piensan discutir esto. La particularidad que tiene es que no tiene que ser en año electoral, o sea, no se puede discutir, por ejemplo, los famosos años impares, el 2023 que elegís gobernador y ni el 2025, por ejemplo, que elegiríamos legisladores nacionales. Pero eso ya está reglamentado y como bien decís vos, Álvaro, lo vamos a ver más adelante, de 10.000 se conocen como municipios de primera categoría, digamos, por así decirlo, son los municipios que tienen plena autonomía, porque la Carta Orgánica se va a legislar una especie de constitución local. Menos de 10.000 no tienen, se guían por la constitución provincial y por la ley orgánica del municipio. Y menos de 1.500, como vamos a ver, son comunas que tienen otra categoría jurídica, lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahí está bien más o menos, Álvaro, la respuesta. Vamos a darle. Constitución de 2008. Retomando. Entonces, lo primero, la particularidad de la Constitución 8 es justamente esto de la revolución en los derechos. Las constituciones del 33, las constituciones anteriores eran constituciones bastante, se limitaban más o menos a repetir los derechos de la Constitución Nacional en la provincia, no tenían mayor profundización. Y eran derechos más bien genéricos, abstractos, les faltaba particularidad. Vista la experiencia y vista la necesidad de hacer propio y a la vez bajar este derecho internacional de los derechos humanos a la legislación constitucional entrerriana, nuestra Constitución de 2008 enriquece. El artículo 6, por ejemplo, repite el esquema de la cláusula de la democracia. En ningún caso podrá la autoridad de la provincia suspender la observancia de esta Constitución ni de la nación ni la efectividad y garantía de los derechos.
La Constitución Nacional y esta Constitución, o sea, la provincial, no perderán su vigencia si se dejaran de observar por actos de fuerza o fueren suspendidos, abrogados o derogados por medio distinto de lo que ella dispone. Queda garantizado el sistema democrático de gobierno. Los delitos que se han cometido en ejercicio de la función usurpada no podrán ser objeto de indulto o conmutación de pena. Quienes hayan participado de delito de lesa humanidad o incurran en apología serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública. Eso lo dice el propio artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos. Voy a hacer un pantallazo por lo más importante. El artículo 9 establece, por ejemplo, el derecho a profesar el culto libre. El artículo 10, el derecho a la identidad personal, que lo vincula con la gratuidad y el acceso al registro civil. El artículo 11, el derecho de enseñar y aprender, algo que tiene que ver con nosotros. El artículo 12, la libertad de expresión, creencia y corrientes de pensamiento, libertad de la palabra escrita. Artículo 13, por ejemplo, acceso a la información pública. ¿Esto qué quiere decir? La obligación que tiene el Estado de que el ciudadano quiere ver cómo se gasta la plata, cuáles son los programas, etcétera, etcétera, tiene la obligación de dárselo. Vinculado con el 14, que es, por ejemplo, la publicidad oficial. La publicidad oficial del Estado que tiene que regirse por principios de transparencia, eficacia, pluralismo, austeridad, y tiene que haber una distribución equitativa y que no sea discriminatoria entre todos los medios de comunicación ni el castigo porque son oficialistas u opositores. El artículo 15, siguiendo esta línea ya de los derechos humanos internacionales, establece el derecho a la diversidad, al pluralismo y a la igualdad de oportunidades. Dice la propia Constitución que la naturaleza, la afiliación, el sexo, la riqueza, las ideas políticas, la condición cultural y las ideas religiosas no van a poder ser motivo de discriminación alguna. Artículo 16, en algo que preguntaba Álvaro. La provincia reconoce y garantiza a las personas el derecho a la vida y en general desde la concepción hasta la muerte digna. Mira acá dos cosas, Álvaro. Derecho a la vida en general, desde la concepción, o sea, se corre un poquito del concepto rígido de concepción que tienen algunos tratados, dice en general, y agrega hasta la muerte digna, abriendo una puerta a la Constitución provincial a la eutanasia, digamos, a la idea de tener el derecho a tener una muerte digna o elegir la propia muerte, algo muy controvertido desde la moral, digamos, estuvo prohibido esto durante décadas enteras por las normas penales. Lo plantea la propia Constitución entrerriana en el artículo 16 a esta cuestión. El artículo 17 de la Constitución tiene una cláusula que encuentra su eco en dos tratados internacionales. Uno es la CEDAW, que es la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y otra la Convención de Belém do Pará, una convención interamericana que tiene jerarquía superior a las leyes, que establece los criterios de violencia de género y la obligación de la lucha del Estado contra ella. El artículo 17 de la Constitución, la cláusula de la paridad, la que habla de la equidad de género en cargos partidarios, en la sociedad civil, y también agrega la obligación que tiene el Estado de tener una política de Estado en materia de violencia de género, involucrando todos los poderes del Estado. Eso puntualmente lo dice el 17. Yo le hago un pantallazo, no me quiero detener porque va a ser como largo, quiero dar un pantallazo desde esta perspectiva introductoria de toda la Constitución. El artículo 18 habla de la protección a la familia, algo, por ejemplo, que en las otras constituciones no existía, estableciendo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, brindando asistencia a la maternidad e infancia con políticas activas en materia de adicciones, una protección integral de niños, niñas y adolescentes, en especial aquellos que tienen una situación social desaventajada. Añade también que el Estado va a reconocer a los adultos mayores el pleno ejercicio de su derecho, brindando la asistencia, seguridad y previsión social. Esta disposición constitucional de Entre Ríos, en el artículo 18 de la Constitución entrerriana, es el reflejo de dos convenciones, es el reflejo de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y también es el reflejo de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores. Es una forma de traer a la cotidianeidad entrerriana, a la vida comunitaria, digamos, estas disposiciones, creando a la vez la obligación por parte del Estado entrerriano a que se haga cargo de esta situación. Miren por ejemplo, si con la pandemia fue importante. La provincia va a reconocer al derecho de la salud como un derecho humano fundamental.
desarrollando política de atención primaria. Acá se mete el Estado en definiciones de políticas públicas, la Constitución entrerriana en el artículo 19, cuando aborda la salud. La asistencia sanitaria será gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna. Mire la obligación que carga sobre el sistema sanitario las disposiciones constitucionales. Establece la propia Constitución de que se va a implementar un seguro provincial de salud para toda la población y una progresiva descentralización hospitalaria. Miren el tercer párrafo cómo juega con algo que debe afectar sus vidas en formas cotidianas. La mayoría son jóvenes, capaz que no tanto, sino de sus familiares. El medicamento es un bien social básico. El Estado regula y fiscaliza el circuito de producción, comercialización y consumo de esto y de los productos alimenticios, tecnología médica y acredita los servicios de salud. La ley propenderá, dice, a jerarquizar nivel de atención hospitalaria. O sea, el medicamento es un bien social básico. Acá desenclaja la idea de la propiedad privada como la miramos en las constituciones clásicas y entiende el medicamento como un bien social. Esto nos abre las puertas a poder litigar o a poder defender el precio de los remedios, a poder ir a la justicia con un amparo sobre el precio de los remedios que te los cubra, a poder plantear varias cuestiones. Naturalmente colisiona contra la propiedad privada establecida en el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero en buena medida hay una mirada de un paradigma absolutamente distinto. Muchas de estas cosas, y esto lo digo como abogado que ejerce la profesión, además de profesor de Derecho Constitucional, son muchas veces desconocidas por quienes legislan estas cuestiones, son desconocidas por los operadores públicos incluso, porque muchas veces el derecho constitucional es leer la Constitución Nacional, no leer la Constitución de Entre Ríos. Pero los derechos de la Constitución de Entre Ríos son complementarios, digamos, no es que porque no estén en la Constitución Nacional no existen. Y en un breve repaso vamos a encontrar la originalidad que tiene la Constitución de Entre Ríos y lo vanguardista que es también en muchas cuestiones. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, según el artículo 20, tiene que haber método anticonceptivo, política de procreación responsable, protección a la mujer embarazada, etcétera, etcétera. El artículo 21 habla de que el Estado debe asegurar a la persona con discapacidad y su familia la igualdad real de oportunidades, atención integral de la salud, prevención y rehabilitación, beneficio de la seguridad social, gratuidad y accesibilidad al transporte público, por ejemplo. La gratuidad y accesibilidad al transporte público de la persona con discapacidad, de ese acceso de remoción de barreras, o sea, eso que ustedes ven en las plazas, de que ponen, digamos, en la bajada para que pueda pasar una silla de ruedas, la que ponen las barandas para que puedan seminar, responden a esta convención que yo les decía de derecho de discapacidad de Naciones Unidas y responde a estas pautas constitucionales, el famoso criterio de ciudades accesibles, remoción de barreras, son todas políticas promulgadas por las políticas de derechos humanos y los tratados que condenaban a las ciudades europeas y de otros lugares de América porque no tenían esto. La idea de un edificio que no pueda subir una persona en una silla de ruedas es una violación de un derecho humano y encuentra eco en la Constitución entrerriana también. Así también, no quiero ser más extenso, yo les recomiendo, yo lo voy en el PowerPoint les voy a dar un breve resumen. El Estado de la Constitución enerva de forma vanguardista, toma otros derechos más como medio ambiente, toma, por ejemplo, la idea de la propiedad privada como que es inviolable, pero tiene una función social. El artículo 23 de la Constitución es distinto al 17 de la Constitución Nacional. Le dijo para cerrar, porque no quiero extenderme también por la hora, porque quiero avanzar en otras cuestiones, que el Estado, hay un articulito en el artículo 25, que es el de la vivienda digna, lo doy siempre como ejemplo porque los alumnos y las alumnas les toca de cerca. El artículo 25 de la Constitución de Entre Ríos dice que el Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran con el aporte solidario de los interesados. O sea, el derecho humano es una política de Estado y es un derecho. El derecho a la vivienda, perdón. Es una política de Estado y un derecho humano. Así lo plantea, profundizando el propio artículo 14, dice. La cultura es un derecho fundamental según la Constitución de Entre Ríos. Tiene que haber un derecho, mírenlo cómo está la redacción.
el Estado va a impulsar las siguientes acciones: promoción y protección y difusión del folclore, las artesanías y demás manifestaciones, el reconocimiento de la identidad y respeto a la diversidad cultural, la convivencia, la tolerancia y la inclusión social, estimulando el intercambio de una perspectiva latinoamericana, la protección, preservación, divulgación de los bienes culturales, el patrimonio tangible e intangible, histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico y paisajístico, y la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación para la producción cultural. Es una definición política de qué significa la cultura, muy ligada con la historia, digamos, a propósito de nuestro seminario, está incorporado como un derecho humano y como una obligación del Estado. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el funcionamiento del Consejo de la Cultura, que involucra a municipios, a provincias, responde a estas disposiciones constitucionales. No le antoja a un funcionario de turno decir, bueno, quiero tener una política, una agenda que mi gestión muy válida, sino a una disposición constitucional, en líneas generales intercalada por eso. Regula el deporte, el derecho a la asociación, etcétera, etcétera. Viene a saltear consumidor y usuario lo mismo. Reconoce el de la preexistencia étnica y cultural en el artículo 33 de los pueblos originarios, lo mismo hace la Constitución Nacional. Da derecho a los veteranos de guerras de Malvinas, en el artículo 34, entendiendo de que tiene que haber políticas activas destinadas a la asistencia, a la integración y la protección de los veteranos de guerra, facilitando su acceso a la educación, al trabajo, a la salud integral y a la vivienda. Esto tiene que ver con la pensión, por ejemplo, de los veteranos que se le da de Malvinas. Esto responde a esta orientación constitucional. Mírenlo, es muy interesante porque van a ver la gran nivel de reglamentación que tiene la Constitución de Entre Ríos de los derechos en particular, y van a ver la cercanía que tiene con su vida, cada una de las cosas que dicen ahí. Continuando un poquito, además de esta enorme ampliación, también la Constitución tiene sistema de garantías, que también dice, bueno, no solamente hay que tener derechos, sino que también, igual que la Constitución Nacional, lo que tenemos que tener es forma de controlar que se cumpla. Entonces crea, por ejemplo, la control de constitucionalidad, de acción o por omisión, o sea, reclamar que no se está cumpliendo la Constitución, ya sea porque se hace lo contrario o porque no se hace nada. Plantea, crea el habeas corpus, una provincia, el habeas data, el amparo genérico, el amparo colectivo, un amparo por mora, que es cuando el Estado se demora y no da respuesta, no soluciona un tema. Tiene una garantía de tutela efectiva, que es como garantizarle a los ciudadanos poder acceder a la justicia, tiene garantías penales, etcétera. Profundiza, digamos, todos esos mecanismos que tienen para garantizar que se pueda acceder a la justicia y hacer valer sus derechos. En algo que a ustedes les toca de cerca también, como pegar un pantallazo, hay, digamos, disposiciones específicas sobre el derecho de trabajadores públicos. El artículo 82 crea como un estándar, digamos, mínimo de derechos, crea lo que después se va a ir avanzando con el régimen jurídico básico, con los distintos criterios paritarios y las normas. El derecho va a ser un derecho el derecho al trabajo va a ser un derecho que tiene que ser obligatoriamente protegido por el Estado, donde va a permitir desde, no sé, del derecho a asociarte gremialmente, con un marco regulatorio de lo que conocemos como régimen jurídico básico, la negociación colectiva, todas estas cuestiones que en las otras constituciones no estaban, por ejemplo, sí están bien incorporadas y delimitadas en el artículo 82 de la Constitución de Entre Ríos. El derecho a la educación tiene un capítulo aparte, si a usted le interesa, digo, porque todos estamos ligados al CGE, estamos todos ligados al CGE acá. Miren el artículo 257 en adelante de la Constitución de Entre Ríos. El artículo 257 puntualmente es la educación común, en la sección 10. Establece la educación como un derecho humano fundamental, el de aprender durante toda la vida accediendo a conocimiento e información necesario para el ejercicio pleno de la ciudadanía, una sociedad libre, igualitaria, democrática, justa, participativa y culturalmente diversa. O sea, lean el lenguaje, digamos, la terminología tan involucrada de derechos, tan llena de sentido que tiene la Constitución, que claramente tiene una definición ideológica al respecto, al menos tiene una mirada de un Estado social que pretende o aspira a garantizar derechos humanos en líneas generales, y eso se nutre. Esta sección 10, artículo 257 en adelante, establece también el derecho a la educación reglamentado particularmente, como el derecho al acceso, a la permanencia, al reingreso y el egreso a todos los niveles de educación.
Establece que la educación común en la provincia es gratuita y laica en los niveles inicial, primario, secundario y superior en las instituciones de gestión estatal. La obligatoriedad corresponde al nivel inicial, primario, secundario o al periodo mayor que la legislación determine. O sea, establece hasta dónde es obligatoria, hasta cuándo el Estado entrerriano se tiene que hacer cargo. Algo que muchas veces es de común sentido pensar en la Ley de Educación Nacional o empezar estas cuestiones. Esto está reglamentado en la Constitución de Entre Ríos, más allá de lo que el día pueda cambiar o no de criterio de la Ley de Educación. Objetivamente está establecido y muy bien reglamentado, muy largo. Digo porque ustedes son operadores del sistema educativo, operadoras, lean, miren, puede ser hasta un elemento de trabajo si les interesa, digamos, cómo estuvo reglamentada la Constitución en todas las constituciones que vimos, cómo era la mirada de la Constitución en el Estatuto de Mansilla en 1822, qué rol tenía y qué rol tiene hoy, cómo fue avanzando, digamos, en las distintas cartas magnas provinciales del derecho a la educación. Digo, se me ocurre eso como una idea para un trabajo, por ejemplo, pueden tomar un derecho que a ustedes les interese, entiendo que la educación es algo que nos une, acá no es como el sustrato en el cual todos nosotros nos prendemos para poder estar juntos acá, pero pueden tomar cualquier derecho, pueden tomar el deporte, pueden tener la atención a los mayores, los derechos de la mujer, si estaba legislado o no, desde que si podían votar o no podían votar, hasta qué derechos tienen, digamos, cómo fue cambiando. Se me ocurre como una idea. Yo una consigna del trabajo que le dejé es bastante amplio, siéntanse libre, pero a veces tomar un tema puntual y mirarlo desde la evolución constitucional puede ser una forma interesante para comprender la evolución histórica también de la sociedad o los cambios que hay en las sociedades también. Este mismo capítulo, sección 10 en educación, establece que lo que sería el CGE, el artículo 262 establece cuáles son las funciones del Consejo General de Educación, establece la dirección técnica, administrativa, cómo funciona, el carácter autónomo, el rol del director general de escuela, etcétera, etcétera. Mírenlo porque es muy interesante porque buena parte de lo que es la organización de la vida cotidiana de ustedes está normativizada en la Constitución de Entre Ríos, en buena parte. Perdón, ¿Sí? un comentario que me parece, me lleva a pensar por ahí, ¿no? Sí, pues sí. Como cada uno de nosotros los que estamos justamente acá somos todos parte del sistema educativo y docentes, una cosa es pensar el rol desde el lugar que ocupamos, como parte de esos derechos humanos, ¿no? O lo que compete a mí, en mi lugar como ciudadano y mis derechos, pero también nosotros como docentes de distintas instituciones garantes de los derechos humanos de nuestros estudiantes, que se complementa en ese espacio que es el aula, justamente la institución, esta relación, ¿no? De mis derechos con los derechos y hacer valer justamente el derecho a la educación y cuál es el nivel educativo en que uno trabaja y hacia dónde apunta y lo que pretende, ¿no? Trabajar en el ámbito institucional y áulico. Sí, sí, totalmente. Yo por ahí cuando te escuchaba pensaba, la intro del primer artículo del 257. La Constitución nuestra dice, la educación es un derecho humano fundamental de aprender durante toda la vida, o sea, no hay un primer segmento etario, la educación se piensa como algo, digamos, que permite el ingreso a alguien a cualquier edad, va más allá de esta idea clásica de nuestra incorporación social de la niñez, la adolescencia, digamos, como tránsito educativo. Pero después lo piensa como te decía, con una definición, accediendo a conocimientos y a la información necesaria en el ejercicio pleno de la ciudadanía para una sociedad libre, igualitaria, democrática, justa, participativa y culturalmente diversa. O sea, ahí está, creo, imponiendo una obligación al educador, y acá estamos haciendo como una especie de paréntesis, digamos, con el tema. Estamos leyendo en clave pedagógica la Constitución de Entre Ríos del 2008. Acá estamos viendo como una pauta orientativa de cómo debe ser el deber ser, o al menos el rol, o cuál es el norte, si se quiere, o el sur para nosotros ideológico del docente o la docente, digamos, donde determinados valores están asignados como parámetros fundacionales, digamos, queremos este tipo de educación, o al menos estos valores son los que tienen que defenderse. Agrega esa misma norma que el Estado asume la obligación primordial e indelegable de proveer la educación como instrumento de movilidad social, con la participación de la familia y las instituciones de gestión privada. O sea, la educación también tiene una mirada netamente igualitaria como un proyecto educativo. No es una cuestión de
incremento cultural de conocimiento o de erudición, sino es un incremento de inclusión social y movilidad social ascendente, pensada en este tránsito de, entiendo naturalmente, de que las clases más desaventajadas, las personas más humildes puedan acceder a este derecho que les fue postergado. Por eso la obligatoriedad natural de la enseñanza. En eso que en sintonía con lo que decía Borossi, creo que establece, y si les interesa el tema, digo, lo marco especialmente, hago un paréntesis porque no nos liga, como les decía. Está lleno de una fuerte carga, de una mirada sobre qué es la educación. Muchas veces las constituciones suelen ser más bien parcas, no decir mucho, suelen ser dispositivos, y la parte de los derechos suelen ser bastante lavadas, asépticas. Muchas veces la tarea de los jueces es interpretar qué quiso decir eso de acuerdo al contexto histórico. Esta constitución de 2008 está cargada de definiciones, dice mucho. Una constitución extensa, con artículos largos que dicen muchas cosas. La técnica jurídica, quienes son más conservadores dicen que no tiene que decir mucho, tiene que decir poco, y que en el momento histórico cada uno lo interprete. Uno es de lo que cree de que si hay un consenso ideológico sobre algunas cuestiones, consenso ideológico que no quiere decir consenso partidario, que se entienda, que no quiere decir consenso coyuntural de las fuerzas políticas que ocupan los cargos circunstancialmente, sino si existe una mirada común sobre qué es la educación, lo bueno es decirla. Cada constitución también creo que expresa su tiempo histórico. Vendrá otro tiempo y se hará otras cosas, pero si en este tiempo pensamos eso, lo tenemos que decir. Mírenlo porque es muy interesante, sobre todo las cosas que dicen esos artículos del 257 en adelante. Un leer entre líneas, ¿no? Continuando con este tema. Tiene, por ejemplo, el artículo 268, en líneas con eso, establece algo, que mírenlo por ahí cuando discuten, digo, paritario o cosas por el estilo. Dice el artículo 268, el presupuesto educativo para atender el Fondo de Educación Común está formado por el 28%, como mínimo, de las rentas generales disponibles en la provincia y los demás recursos que la ley establezca. Se destinará al sostenimiento de la educación obligatoria, el pago de gastos y sueldos que ella demande y a la extensión de su obligatoriedad. A la educación le pone el 28% como mínimo de todo lo que recauda el fisco de la provincia de Entre Ríos, la renta. O sea, asigna un monto determinado en el presupuesto. Esa particularidad también es establecer la educación como una prioridad, como una clara prioridad. Otros derechos no tienen este nivel de reglamentarismo. Eso se enriqueció mucho, el derecho a la educación. El artículo 269, esta es otra discusión, yo soy docente de la UAR también de Derecho Constitucional. El artículo 269 dice que puntualmente tiene que haber una universidad en Entre Ríos, la universidad provincial tiene plena autonomía. La universidad provincial tiene plena autonomía. Esto se sacó en el 2008 cuando la UAR es de antes. Yo creo que en mi interpretación constitucional es que el constituyente está hablando de la UAR. Porque no dice la universidad tendría, dice tiene. Está hablando de una universidad que existe. Los constituyentes entienden que se refiere a la UADER directamente. Lo cual abre la puerta a la discusión de la nacionalización. Por ejemplo, podemos nacionalizar algo que la constitución de la provincia dice que tiene que ser provincial. El proceso de nacionalización, esto es no quiero criticar el proyecto ni tomar posición, hago un planteo jurídico nada más. Si la constitución dice que tiene que haber una universidad en Entre Ríos, ¿podemos nacionalizarla? El proyecto que se está discutiendo en el Congreso solo habla de nacionalizar una facultad, que sería la Facultad de Humanidades, básicamente. No habla de nacionalizar toda la universidad. Ahora, ¿se podría nacionalizar en bloque la universidad como otros proyectos plantearon? ¿Qué compatibilidad tiene eso con el artículo 269 de la Constitución Provincial? Dice, la Universidad Provincial tiene plena autonomía. El Estado garantiza su autarquía y gratuidad e impulsa su articulación pedagógica con los institutos dependientes del Consejo General de Educación. ¿Eso se da en la práctica? Hay una articulación con los institutos dependientes del Consejo General de Educación. Eso es una cosa que la plantea la propia Constitución de la provincia. Todo un debate, ¿no? Acerca de qué significa autonomía para la UADER, qué significa la posibilidad o no, si cuando habla de universidad provincial habla de la UADER o no habla de la UADER. Y si no habla de la UADER, hay una obligación del Estado a crear una universidad provincial. Si no es.
Yo lo planteo porque una vez cuando estaba en los debates, yo soy consejero directivo, me acerqué y digo, voy a hacer un planteo retórico jurídico. Obviamente me miraron todo como diciendo, mira, tus dudas constitucionales no las vengas a plantear acá, estamos discutiendo otra cosa, pero es un planteo interesante. Hay una obligación del Estado, de la Constitucional, de tener una universidad que sea provincial. Que esa universidad tiene que estar en coordinación con el CGE. O sea, lo dice la Constitución de Entre Ríos, digamos. Por eso le digo, muchas veces no se lee la Constitución, ¿no? Como el legado litiga mucho, muchas cuestiones están en la Constitución de Entre Ríos y una va y las plantea en los tribunales. No hay, a pesar de que le parezca que somos muchos los abogados que estamos jorobando y planteando todo tipo de recursos, no es tan común que lean la Constitución provincial o muchas leyes provinciales. Muchas veces la Constitución provincial no se lee. Bueno, de eso se trata todo este seminario en buena medida, que lean las constituciones provinciales, pero muchas veces no se leen. Ahí encontrás varias cuestiones que tienen como para plantearlas. Tiene un presupuesto también para biblioteca, para ciencia y tecnología. La Constitución en materia de educación, la Constitución provincial es muy buena. En sintonía, ya entrando como en la parte, no sé cómo estamos con el tiempo, estamos más o menos bien, ya estamos arriba de la hora, ¿no? 1 hora 20 le metíamos más o menos como siempre, por ahí estamos bien. Después de estos cursos así sobre el tema de educación, que yo se lo recomiendo porque es un tema que me parece que puede ser interesante, la Constitución de 2008 también avanza en cuestiones como los medios de democracia semidirecta, la iniciativa legislativa popular, digamos, la misma idea del artículo 49, que los ciudadanos presenten un proyecto y el diputado los trate. También está la consulta popular vinculante y la no vinculante, esa que les contaba sobre el referéndum de matrimonio igualitario en Irlanda. Hay un sistema de audiencias públicas establecido en el artículo 51, que es cuando hay un tema de gravedad social, se puede convocar una audiencia a través de los ciudadanos. Pero hay algo en particular que me quería detener, que también tiene que ver con el modelo de democracia, con la participación que le damos a la gente, que es como algo que fuimos charlando varias veces en el seminario, que es puntualmente un mecanismo que tiene la Constitución de Entre Ríos en el artículo 52, pero no tiene la Constitución Nacional, y no la tiene casi ninguna de las constituciones provinciales, pero sí la tiene la Constitución de Entre Ríos, reitero, que es la revocatoria de mandato. Vayan cuando estudien, cuando lo repasen, miren la Constitución del 2008 y vamos a leer el artículo 52. Vamos a leerlo tranquilo, va a ser un ejercicio de reflexión colectiva. Dice el artículo 52 de la Constitución Radiana de 2008. Por incumplimiento de la plataforma electoral o de los deberes propios de su cargo, los ciudadanos podrán revocar el mandato de todos los funcionarios electivos después de transcurrido 1 año del comienzo del mismo y antes de que resten 6 meses para su término. O sea, nosotros podemos revocar el mandato de un intendente, del gobernador, de un diputado, de un concejal, en la medida de que incumplan con la plataforma electoral o los deberes propios de su cargo. O sea, algo así como una especie de juicio político, sería un juicio democrático. Lo que podemos hacer es revocar el mandato. Tiene que pasar 1 año desde que lo eligieron, de que asumió, y antes de los 6 meses que terminen. No lo vamos a echar cuando se está yendo, digamos, lo que pensó ser el constituyente. La Constitución agrega, el procedimiento revocatorio se habilitará por única vez, o sea, una sola vez lo podemos hacer, ante el Tribunal Electoral a pedido de un número de ciudadanos inscriptos en el padrón provincial, departamento o local, según donde ejerza sus funciones el funcionario cuestionado, no inferior al 25% del padrón. O sea, si queremos revocarle el mandato al gobernador, tendríamos que buscar firmas o adhesiones del 25% del padrón electoral. Si queremos revocar a un intendente, vamos a tener que juntar la firma del 25% del padrón de la ciudad que fue elegido intendente. En este caso puntual, pareciera que la empresa para revocar el mandato de un gobernador sería compleja, pero pensemos un intendente en una localidad de 15.000 habitantes. O sea, se podrían organizar los vecinos y juntar algo así como 4.500 firmas y plantear la revocatoria de mandato, como una forma de solucionar un proceso, imaginemos, de desgaste institucional, de desgobierno, de anarquía, etcétera, etcétera, o de incumplimiento de la plataforma y violación de los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Lo puede plantear perfectamente. Dice, el Tribunal Electoral va a comprobar dentro de los 90 días de iniciado el proceso que el pedido reúne los requisitos y va a convocar a comicios según lo determine la ley. O sea, imaginemos que juntamos las firmas en el municipio, juntamos las 3.000 firmas, las 4.500 y llamamos
El Tribunal Electoral de la provincia, que es el órgano que fiscaliza las elecciones provinciales, que es compuesto por jueces, por senadores, etcétera, etcétera, va a decir, bueno, el domingo 26 de agosto vamos a ir a elecciones, donde la gente tiene que votar si continúa o no continúa el intendente. Dice, si en la compulsa electoral, o sea, las elecciones, los votos a favor de la continuidad del funcionario fuesen inferiores al 80% de los que obtuvo para acceder a su cargo, quedará automáticamente destituido. Salvo que se trate de funcionarios municipales respecto de quienes se requiere el 60%, en otro caso será confirmado. No se admitirá la solicitud ni avanzará de haber sido promovida mientras se sustancia el procedimiento destitutorio del funcionario previsto por esta Constitución. O sea, si le están haciendo un juicio político, por ejemplo, lo están destituyendo, no iría. Ahora, se hace una elección, si en esa elección el funcionario que quieren destituir sacó menos del 80% de los votos que obtuvo para acceder a su cargo, va a quedar destituido. Ejemplifiquemos en un pueblo de 15.000 personas. Ganó sacando 7.000 votos. Vamos a las elecciones con revocatoria de mandato, menos del 80%, el 10% de 7.000 es 700, el 20% sería 1.400, 7.000 menos 1.400 sería 5.600. El voto para que siga saca 5.000 votos en esa elección, todos los otros no votan, votan en blanco, etcétera, etcétera, o votan en contra, ahí es destituido el funcionario. Este es el elemento de la institución de democracia semidirecta más efectiva en la teoría política. Estás revocando un mandato. Tenés que esperar 4 años, cambiar el gobernante, pero no por un mecanismo como juicio político o una destitución por el Consejo Deliberante, imaginemos. Lo estás destituyendo por la voluntad popular. Este instituto, sin embargo, por ejemplo, la banca del pueblo, sí hay varias que existen, Gabriela, bancas del pueblo, que están como una voz como para que puedan participar. Han creado muchos consejos deliberantes de eso, exactamente. Si se verifica quién lo incumpla la plataforma, no hay forma de verificar, es una decisión política, es juntar la firma. Es construir ese consenso, digamos, en la medida que hay un repudio social lo suficientemente importante como para que los vecinos se organicen y junten firmas. Por ejemplo, dijo que no iba a poner, la plataforma electoral dijo que no iba a poner un basurero en el medio del centro, pero una empresa vino y coordinaron y traen un basurero de baterías, por ejemplo. O no arregló un diseño, o no movió el parque industrial donde tiran desechos químicos. Pueden pasar muchas vicisitudes en la vida cotidiana de una comunidad. Es una decisión política verificar si se cumple o no. Lo que va a validar es la democracia. Ojo, como una decisión política también en un juicio político al presidente o al vicepresidente si cometió algún tipo de mal desempeño en sus funciones. Mal desempeño es justamente tener los votos del sistema institucional para juntar la mayoría para destituirlo. Es una evaluación de naturaleza política. En esta no es política, es totalmente democrática, que la gente no lo vota. En Uruguay, dice Álvaro, existe el referéndum que puede revocar una ley o parte de ella votada por la gestora. Sí, acá también existe. Acá puedo también, Álvaro, el referéndum que les comentaba, que la consulta popular vinculante, es una forma justamente de reformar una ley o sancionar una ley que no existe, digamos. Eso también existe acá. Que llamativamente no se usa nunca tampoco. No se usa nunca. Prácticamente no se usa nunca. La revocatoria de mandato, volviendo al tema anterior, paradójicamente, es algo que no tiene reglamentación legal. O sea, la legislatura no reglamentó la revocatoria de mandato. Entonces, muchas cosas no se pueden aplicar porque no están reglamentadas. Puede ser como que es parte interesada de todo el sistema democrático, de todo el sistema político, no van a reglamentar algo. Ojo, la Constitución de Entre Ríos también posibilita establecer una acción de que cuando una cláusula constitucional no ha sido reglamentada, se le puede pedir a la justicia que lo haga. Eso también lo tiene la propia Constitución. Se puede presentar a algún ciudadano o una ciudadana con buenos intereses colectivos, con un abogado que la patrocine y pida eso a la justicia. También lo puede hacer, porque es muy garantista en eso. Patricio.
En términos de derechos, quería preguntar, ¿cómo se abordan los derechos y garantías individuales en la Constitución de Entre Ríos en comparación con la Constitución Nacional? Es un poquito, viste, lo que charlamos ahora, profundiza muchísimo más, digamos. La expansión de derechos constitucionales a nivel nacional viene de la mano porque incorporaron todos los tratados, no porque modificaron las disposiciones constitucionales de la propia Constitución. Los artículos son más bien pocos, el 14 bis, el 17, el 18, digamos, más bien acotado, el 16. Son muy pocas normas. Y bueno, después incorpora otras más en otras disposiciones más bien sueltas. Pero la gran expansión de derecho viene de la mano de incorporar, como al principio de la clase expliqué, el artículo 75, inciso 22, que mete todos los tratados internacionales. Entonces ahí tenés un montón de derechos. Nosotros hacemos como las dos cosas, tomamos los derechos de la Constitución provincial, pero la Constitución entrerriana reglamenta mucho más in extenso todo. Por eso le dije, como desde el 5.6 hasta el 30 y algo, léanlo y tenés un detalle mucho más minucioso, tenés el derecho al deporte, tenés el derecho a la cultura, tenés el derecho a la salud, todos con particularidades también del sistema institucional. El sistema de la educación, como les leía, muy particularizado, muy vinculado con las instituciones que tenemos en el gobierno, a un nivel de detalle mucho más concreto. Siempre es así también, Patricia, en el derecho constitucional. Las constituciones nacionales, siguiendo el modelo norteamericano, tienen como grandes enunciados que después la Corte Suprema va reglamentando un poco el alcance. Las constituciones provinciales suelen ser mucho más específicas, mucho más detallistas y suelen ser más largas también, como un detalle de color, que no lo hemos hablado mucho, pero también viene bien. La Constitución de Entre Ríos tiene 297 artículos y la Constitución Nacional tiene 129, si la memoria no me hace mal, a ver, ya me fijo, 129 cláusulas transitorias, o sea, tiene prácticamente el doble la Constitución de Entre Ríos que la Constitución Nacional. Siempre se reglamenta más. ¿Existen diferencias notables en la protección y promoción de derechos de los habitantes? En teoría, ambos están bajo el mismo amparo. Todas las normas de la Constitución Nacional en materia de derechos son aplicables a ciudadanos y ciudadanas entrerrianas por igual. Digamos, lo que se hace es complementar y especificar. Pero hay cuestiones como el derecho a la alimentación, por ejemplo, y otras cuestiones como los derechos específicos que yo le hice un poco mención, que tienen mayor nivel de detalle, digamos, que te permite también judicializar mucho más con la Constitución de Entre Ríos que con la Constitución Nacional. Si te dice que la política del CGE tiene que ser así, 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 si no son así, 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 vos lo puedes judicializar directamente porque está contradiciendo la Constitución. Eso es mucho más claro. En cambio, lo otro entra en términos de debate. ¿Qué quiere decir la igualdad en la educación? En cambio, acá si te dice que no tiene porque tal edad y tal edad, el mayor nivel de reglamentación te permite también a vos poder defender más efectivamente los derechos. Y sí pasa en la Constitución provincial mucho más que en la Constitución nacional. Patricio. La hora estamos siempre justo. Me he excedido en todas. La Constitución entrerriana, como para ir terminando detalles, también agrega la participación de ONG, de sociedad civil en organismos como el Consejo de la Magistratura, el Consejo Económico Social. El Consejo de la Magistratura es el organismo que elige los jueces. Hay que hacer los concursos para elegir los jueces, magistrados, magistradas, funcionarios judiciales. El Consejo Económico Social, también en la Constitución, tiene la idea de establecer una especie de espacio de articulación entre empresarios, los trabajadores y el sector político y la sociedad civil para poder construir políticas de largo plazo que vinculen el desarrollo económico, social, sustentable, ambiental, etcétera, etcétera. Hay otra particularidad muy interesante, no sé si vieron, ¿se acuerdan que charlábamos en las primeras clases? Yo me acuerdo que hablábamos del tema de Luis, de Luis, el empresario que está en el sur, que tenía el lago escondido, que tiene una frontera con Chile, el terreno, que es el inglés, el multimillonario norteamericano, que no, inglés, creo que no. Bueno, para que ustedes vean cómo los contrastan. El artículo 86, otra perlita así de detalle, el artículo 86 de la Constitución, de la provincia de Entre Ríos dice: la provincia promueve la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por sus residentes. O sea, establece que tiene que ser una política del Estado de estimular que la tierra de Entre Ríos quede en manos de entrerrianos y entrerrianas, a través de medidas que son tributarias, que son de política pública, etcétera, etcétera, etcétera.
No solamente ahí, va más allá. La legislación, o sea, las leyes entrerrianas, desalentarán la especulación y la existencia de latifundios y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o descontinuas mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas u otras políticas activas. O sea, claramente también cuestiona el artículo 86 la tenencia grande de latifundio y la concentración de la tierra en pocas manos, obligando a que sea una política tributaria a ponerle mucho más impuesto a quien tienen eso que a los que tienen menos. Algo que, bueno, por ejemplo, esto es un tema interesante, así chiquitito, pero ¿cómo se legislaba la tenencia de tierra en las otras constituciones? Todos los grandes actores políticos de la sociedad entrerriana en el siglo XIX se caracterizaron por ser grandes tenedores de la tierra, básicamente. ¿Cómo eso se legisla? ¿En qué grado la democratización de la sociedad involucra nuevas pautas? Y otra pregunta más compleja todavía. ¿Se aplica esta cláusula del 86 en Entre Ríos? ¿Quiénes son del interior? ¿Vienen de dónde a comprar? ¿No hay una invasión de porteños, de gente de otro lado que viene a comprar estancias de acá? ¿Hay políticas públicas que respeten esta cláusula de la Constitución? Mírenla con cada una de las cosas. Digo, muchos que son del interior conocen la realidad agropecuaria mucho más que uno, ¿no? Pero eso también está. Ese mismo artículo 86 termina. Resguardará el orden público en relación con la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras no residentes en el territorio nacional. En el caso, por ejemplo, de Luis, directamente desalienta la Constitución de Entre Ríos que extranjeros que no residen en la provincia vengan a comprar tierra. ¿Define cuánto es un latifundio? No, Ricardo, no lo define. No lo define. Eso es algo que los jueces tendrían que decir, qué es un latifundio. Ahora está claro de un sentido común que es un latifundio. Si tenés 30.000 hectáreas y estás viendo cómo la vas a vender después o qué la vas a usar, digamos, lo tenés. Ahora, esto no existía en otro. Ahora, la discusión que va de fondo es, ¿esto alguien lo usa? La defensa que hacen, por ejemplo, muy valiente algunas escuelas contra las fumigaciones o contra los emprendimientos agropecuarios, digamos, que pueden afectar las condiciones de vida de los alumnos y los docentes. ¿Se miran desde este lado? ¿Qué tienen herramientas de la Constitución para defenderlo, digamos? Tener no solo el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, que están bien claros en la Constitución de Entre Ríos, como lo vimos un rato. También tenés esto, que venga quien productores de afuera a poner plata, a producir sin control, violando normas ambientales, etcétera, etcétera. Tenés argumentos en la Constitución también. La discusión es si se conocen y después si se cumplen. Pero creo que el deber prioritario es conocerlo también, justamente a eso viene. Digamos, la aplicación viene de el ejercicio de ese litigio progresista de utilizar las normas a favor de la gente. Las tenemos, usémoslas, vamos a los tribunales a ver qué dicen. Ahora, si nadie lo plantea, lo van a seguir haciendo. No es un alegato más de abogado que de historiador, pero bueno, viene al caso. Por último, para ir cerrando, la Constitución del 2008 también se sume a la ola de la modernización de los poderes, que era, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que todavía no está reglamentada. Rediseña el régimen municipal, algo muy bien hablaba Álvaro, establece en el artículo 231 los municipios de autonomía plena, que son los de más de 10.000 habitantes, que pueden dictar su propia carta orgánica, como los de semiplena autonomía, que son los menos de 10.000, y establece la distinción entre municipios y comunas. Las comunas serían menos de 1.500 habitantes, donde establece un régimen mixto que es con el órgano ejecutivo y deliberante en un solo cuerpo, más o menos con propias funciones. Hasta ahora, como bien ya lo charlamos con Álvaro, no hay ninguna experiencia de la sanción de una carta orgánica, digamos, lo cual es bastante lamentable, pero hay buena expectativa de que tal vez en los próximos años lo veamos. Crea algún organismo de control más, reglamenta más específicamente la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, establece la obligatoriedad que sean por concurso, crea comisiones bicamerales en la legislatura, amplía el número de legislatura, lo amplía de la Constitución del 33, lo eleva a 34, los diputados. Los senadores siguen siendo uno por departamento. Hoy tenemos una ley de paridad, que los diputados son uno y uno, digamos, por cada género. En respecto al Poder Ejecutivo, elimina la disposición del 1933 de que solo podía haber 3 ministros y se reglamenta por la ley de ministros. Un gobierno tuvieron 10, otros hoy tienen 5.
Y respecto a la reelección, como para cerrar, sigue el modelo norteamericano en parte. El gobernador y el vicegobernador, digo en parte porque el sistema norteamericano solo te permite una sola reelección y nunca más al presidente, no al vice. Por ejemplo, Joe Biden fue vicepresidente de Obama 2 veces, y ahora es presidente. La reforma en Entre Ríos dice que tanto el gobernador como el vice solamente podrían ocupar en forma alternada o continuada el cargo 2 veces. O sea, pueden ser una vez vicegobernador y una vez gobernador, o dos veces vicegobernador o 2 veces gobernador, solo por 8 años, y después nunca más te vas a tu casa. Te vas a tu casa, esa es la ley. El modelo norteamericano puro para el presidente acá se aplica para todas las formas. O sea, permitió la reelección de que antes no estaba prevista en la del 33, pero solo con un mandato más y nunca más volver a ocupar un cargo. En lo personal creo que es una sabia decisión porque necesariamente favorece la alternancia política, digamos, nadie se va a poder quedar más de 2 mandatos. Hay muchas discusiones acerca de si debe primar lo democrático en la reelección o debe primar lo institucional. Son razonables los argumentos de todos lados. Yo entiendo de que el mejor sistema justamente es el que favorece la alternancia y posibilita la perpetuidad en el cargo político de una persona, digamos. Y creo que 2 mandatos, 8 años es justo para una persona como para significar una época y poder implementar una política de Estado. Y creo que está bien que sea así. Gabriela, está en la Constitución los cargos de CG sean electivos, ¿no? Como el director general de escuela. ¿Vos sabés que tiene una reglamentación específica sobre el director general de escuela? No hay. Lo pueden remover al director general de escuela, ustedes saben, por jurado de enjuiciamiento, tiene que ser un tribunal especial. Fíjate, la reglamentación no tiene mayores detalles sobre el modo de elección, digamos. Lo que te dice es que es el responsable, el director general de la escuela, del gobierno y la administración de la educación. Dice que el Consejo General de Educación tiene que mantener la accesibilidad pública, base informativa, estadística, etcétera, etcétera, y no dice mayores cosas. Sí refiere de que el director del Consejo General de Educación es autónomo en sus funciones, que está compuesto por un director general que ejerce la presidencia y 4 vocales. Lo reglamenta bastante concreto. 4 vocales, nombrado uno y otro por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por un periodo de 4 años. Sus atribuciones van a ser en la Ley de Educación. La Constitución se limita a eso, establecer la cantidad y el método de elección. La particularidad que tiene la vocal del CGE es que tiene que tener acuerdo del Senado. O no ha pasado últimamente, pero puede pasar de que, por ejemplo, un oficialismo que gana la gobernación pierda la mayoría en el Senado. Entonces, imagínense, puede ser difícil de que determinados pliegos de integrantes del CGE se hayan aprobado. Los del Consejo del Menor son iguales, por ejemplo. Requieren acuerdo del Senado para ocupar esos cargos. Imagínense, no sé, un supuesto de que un partido gana el gobierno, gana la provincia, pero pierde la mayoría de los departamentos del interior. Imagínate, gana la ciudad grande, pero pierde, por ejemplo, en los departamentos del interior. ¿Qué pasó? Según el gobierno de Busti, por ejemplo, Busti tenía minoría en el Senado. En esa época no estaba el Consejo de la Magistratura y Busti tenía que. Dicho paso, le dejé un texto en la bibliografía que es muy resumido de Busti, que está bastante bien sobre las grandes principales reformas. Tenía que designar jueces, porque no estaba el Consejo de la Magistratura que se elegía por conjunto, sino que lo designaba el gobernador, pero necesitaba acuerdo del Senado. Y Busti pudo designar 2 jueces en toda la segunda gobernación de él. 2 jueces nada más. De 58 cargos vacantes más o menos que hubo en esos 4 años, solamente pudo yo porque la oposición nunca le dio acuerdo. En el caso del CGE, por ejemplo, puede pasar de que si un oficialismo gana pero pierde el Senado, tendría problemas para determinar los perfiles que serían aprobados para el CGE, por ejemplo. Hoy en este momento en esta gestión hay una coincidencia con, digamos, la mayoría en el Senado con el gobierno, pero puede no pasar y ahí puede afectar. Y bueno, ya estamos arriba de la 1 hora y media, ya me pasé 10 minutos. Eso sería un pantallazo en líneas generales de lo que considero saliente del 2008. Espero que más o menos haya sido claro. ¿Alguna duda, algún planteo?
Bueno, entonces, tanto Rosy como Ricardo tienen el contenido del trabajo final, la fecha y demás cuestiones, la va a girar a todos. Aprovecho para reiterar de que estoy a disposición por bibliografía, por temática, por consultas o por dudas, digamos, pueden mandármela por mail. Sí, Gabriela, sí, bueno, como constitucionalista me siento como que he cumplido con mi misión, por lo menos. Hay alguien que diga que quiere leer la Constitución, me siento muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias, un piropo. A disposición total, ¿por qué no tenemos justicia o corte constitucional como otros estados, Álvaro? Bien. Una pregunta de teoría constitucional. Seguimos el modelo norteamericano. El intérprete del control de constitucionalidad es difuso y lo ejerce el Poder Judicial. Y la Corte Suprema es a la vez el intérprete final de la Constitución y la última palabra. Modelos europeos tienen tribunales constitucionales que son tribunales políticos, lo integran no solo jueces, sino también senadores, el presidente, el ministro de gabinete, etcétera, etcétera. Porque la interpretación de la Constitución en los países europeos, sobre todo, es considerada como una decisión de política de Estado, más allá de lo judicial. Entonces seguimos el modelo norteamericano. Estados Unidos, en un fallo de la Corte Suprema Norteamericana en 1804, se llama Marbury versus Madison, que es como un padre fundador del control de constitucionalidad y un fallo fundador de la teoría constitucional del Poder Judicial, dice que le corresponde al Poder Judicial interpretar la Constitución. Y a partir de esa jurisprudencia se construye la idea del Poder Judicial como intérprete único. En Estados Unidos, que nosotros seguimos el mismo modelo constitucional, se pensaba que una forma de controlar al poder. El Poder Judicial controla el poder político. Que en definitiva, si el Poder Judicial que controlaba, no le podía dejar la mano al presidente o al Parlamento que acomode la Constitución a criterio, sino que tenía que ser un poder neutro. La famosa independencia judicial, la teoría de un poder que controle al otro poder, seguía esa línea. Nosotros copiamos el mismo modelo en base a eso. Cerrando entonces, a disposición para el trabajo, un enorme gusto el seminario, la verdad que me ha dado un gusto personal. Ricardo Rossi por la cordialidad, por el acompañamiento, la predisposición y naturalmente a la autoridad del CGE que me han permitido esto. Ha sido muy, pero muy placentero este viaje, a disposición, y espero que les haya resultado de utilidad, que terminen bien los trabajos, que aprueben y que sigan para adelante. Nada más de mi parte, solo agradecerle, me he sentido muy cómodo, muy bien y ha sido un enorme placer. Muchas gracias a los alumnos y alumnas por la paciencia. Espero que en los videos salga bien también, es la duda que me ha quedado. Muchas gracias, profe, por todas las clases. Muy buena y bueno, gracias por todo. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Mirna, Angélica, Álvaro también, Gabriela. Bueno, gente, seguimos en contacto. Estamos ahí a la espera de lo que viene, a disposición total. Muchas gracias, Ricardo, Rosy.